Quedar. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ya lo sabía que lo ibas a lograr. Gloria a Dios. Sí, ¿no? De alguna forma. Sí, sí. Ahí estamos. Gloria a Dios. Ahí estamos. Aleluya. Bueno. Todavía falta un poquito, ¿no? ¿Qué hora es? 9:03. 11:03 23:03. allá con Sí. ustedes. Ahí está. Bueno, esto va a ser También estaba. todos los jueves. A ver si cierran los micrófonos todos. Bien. Trinidad, ahí está. Bueno, todos los micrófonos cerrados. Ahí está. Bueno, vamos a ver cómo puedo. Acá tengo el micrófono. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar orando y después ya presentamos el estudio, ¿le parece, Pastor Morales? ¿Hacemos así? Ahí está. Bueno, vamos a presentar este estudio y que el Señor pueda bendecir en esta noche, que sea el principio de una serie de estudios lindos, que Dios nos pueda abrir la mente, podamos entender y podamos tomar apuntes. Y lo lindo de esto que pueda quedar grabado después, que podamos compartirlo también por las redes y que pueda ser para que se puedan seguir uniendo más hermanos y puedan ser bendecidos, ¿no? En el conocimiento de la palabra. Así que vamos a ver, bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche, Padre, te agradecemos por este momento tan especial, Señor, que vamos a compartir el estudio, Señor, de la palabra, Señor, que tú puedas dar sabiduría, Señor, puedas, Señor, estar en todos los detalles, Señor. Gracias porque lo podemos estar grabando, Padre Santo. Gracias por esta bendición, por este grupo de hermanos, Señor, que puedas cada día sumar más hermanos que puedan sumarse a este estudio, Señor, puedan, Señor, esto, Señor, sea oro en polvo, Padre, para nuestra vida diaria, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, y cimentados, Señor, y que podamos, esto, Señor, sea el principio, Señor, de muchas cosas buenas, Señor, que podamos vivir la palabra, Padre Santo, que puedas hacerla, Señor, en nosotros, ese eco, Señor, que tiene que ser la palabra en nosotros, Señor, que pueda encontrar, Señor, ese reposo de tu palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, y que después podamos impartirla, poder generar, Señor, bendición en aquellas almas que, Señor, puedan compartir con nosotros nuestro diario vivir, Señor, y que podamos bendecir, Señor, con toda esta sabiduría, Padre. Gracias, Señor. Unge a tu siervo, Señor. Dale sabiduría, Señor. Puedas tomar dominio y control de todo, Señor, de la red, Señor, del internet, Señor, de la grabación, Señor, del audio, Señor, que estés en todo, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, damos apertura a este estudio y gloria a tu nombre, Jesús. Todo para tu gloria, Padre Santo. Bueno, presentamos al pastor José Alberto Morales, desde allí, desde Estados Unidos, de Laredo, Texas, con esta palabra, que el Señor pueda bendecirnos y le damos la bienvenida. Amén. Gracias, pastor. Muchas bendiciones para todos. Vamos a tomar este tiempo para compartir de la palabra. Hoy yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y primero que nada, quisiera entrar en oración. Señor, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Dios, por este tiempo
por tu presencia. Amado Dios, te damos la completa bienvenida. Sé tú y solo tú, Señor, ministrando nuestra vida, hablando nuestro corazón. Señor, y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la honra, que es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar en esta noche con el texto de 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, y lo vamos a ir desglosando por los próximos jueves, y vamos a adentrarnos a la palabra para esta noche. Dice la palabra del Señor de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Sabe que el apóstol Pablo en su autodescripción hizo énfasis en sus credenciales como apóstol y en su autoridad por mandato de Dios? Lo hizo como un estímulo personal para Timoteo y para que la carta pudiera ser utilizada como referencia ante cualquier cristiano de Éfeso que estuviera viviendo en pecado. Amados, esta carta es la primera carta del apóstol Pablo a su estudiante. Su predicador joven se llama Timoteo. En estas dos cartas de primera y segunda Timoteo, el apóstol Pablo está tratando de guiar a Timoteo a hacer lo correcto, saber lo que debe ser, saber lo que va a experimentar en el futuro. El verso 2 le dice a Timoteo: mi verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo tiene el sentido de ser el padre de Timoteo espiritualmente. Había una cercanía entre el apóstol Pablo y Timoteo como padre e hijo. En el verso 3, el apóstol Pablo nos dice que le había dicho a Timoteo que se quedara en Éfeso. ¿Pero a qué fin? Nos dice al fin del versículo que no enseñen diferentes doctrinas. Esto es el punto principal, pero continúa en el verso 4 diciendo: ni prestan atención a fábulas y a genealogías sin término. Entonces, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo es que debes instruir a la iglesia en Éfeso que no enseñen diferente doctrina, no deben predicar algo falso, no deben prestar atención a fábulas o a los asuntos que no son verdaderos. Amados, lo que enseñamos es tan importante. Debemos saber y solo enseñar la sana doctrina que vemos en la Biblia, y no las doctrinas del mundo ni las de las otras religiones que no tienen su base en las Escrituras. Es tan triste que hoy en día vemos muchas iglesias y predicadores que están desviados de la verdad, que no están predicando la verdad, que no están leyendo y estudiando la palabra de Dios para saber lo que Dios dice. Perdón. Entonces, en la palabra de Dios, nosotros tenemos la verdad. Recuerde que Salmos 12, 6 y 7 dice: amados, lo que tenemos en la palabra de Dios son palabras puras, palabras de Dios, palabras que puedan ayudarnos. Dice la palabra
en el Salmo 12:6, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Ahora, debemos estudiar la palabra de Dios, debemos entender lo que dice la palabra de Dios, debemos saber las doctrinas de la Biblia. Por eso, los domingos ofrecen en la iglesia las enseñanzas de la escuela dominical, los discipulados, el instituto bíblico, para que ustedes y yo podamos entender y saber la doctrina y no enseñar diferente doctrina. Entonces, el mandamiento del apóstol Pablo acá a Timoteo era exhortar a la iglesia que no enseña diferente doctrina. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no debe enseñar diferente doctrina? Porque es importante saber lo que la palabra de Dios, ¿por qué es importante saber lo que dice la palabra de Dios? ¿Por qué no debemos prestar atención a fábulas? El fin del mandamiento. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Está hablando del propósito de lo que había mandado. El fin del mandamiento de qué? De no enseñar diferente doctrina. Y en este versículo el apóstol Pablo dice que el fin del mandamiento son 3 cosas. Entonces, vamos a ver en esta noche la respuesta a la pregunta: ¿por qué no debemos enseñar diferente doctrina? ¿O por qué es tan importante la sana doctrina? Primero, déjenme hacer una oración. Señor, sabemos, Señor, que esto está hablando del propósito de lo que nos has mandado. Señor, el fin del mandamiento, Padre, de no enseñar diferente doctrina, Padre. Señor, así como el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo a exhortar a la iglesia que no enseñe diferente doctrina, Señor, sabemos lo importante que es saber lo que dice la palabra, de que no debemos prestar atención a enseñanzas falsas. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo, número 2, la buena conciencia. El segundo resultado de tener una fundación sólida en la palabra de Dios, perdón, y en la doctrina, es que podemos tener una buena conciencia. La palabra conciencia tiene que ver con la parte de nuestra mente que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena fundación en la doctrina bíblica y sabemos lo que enseña, nosotros tendremos una buena conciencia o tendremos la capacidad de saber qué es malo o bueno. Si queremos saber lo que debemos hacer, si queremos entrenar nuestra mente para saber lo que es pecado y lo que no es pecado, debemos tener una fundación en la Biblia. Isaías 5:20 dice: hay de los que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Entonces acá vemos un ejemplo de ellos que no tienen una buena conciencia, no pueden entender la diferencia entre lo malo y lo bueno, no saben lo que es bueno y malo, lo malo a ellos es bueno y lo bueno a ellos es malo. No tienen una buena conciencia, no tienen un buen fundamento, porque todo lo piensan equivocado. Primera Timoteo 4, del 1 al 2, acá vemos otro ejemplo de personas que se han desviado de la fe, que están enseñando diferente doctrina. Dice que por no saber la sana doctrina, su conciencia es cauterizada. Esto significa que su mente ha sido engañada y endurecida. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, dice lo siguiente: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. ¿Sabe? Parece que Primera Timoteo fue escrita por el apóstol Pablo durante su estancia en Macedonia para Timoteo, poco tiempo después de haber sido liberado de su encarcelamiento en Roma, como se describe al final del libro de Hechos. Aparentemente, después de su liberación, esperada en Filemón capítulo 22, y vaya conmigo a Filipenses, a la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 1, versículo 25 y 26. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y ahí mismo en Filipenses capítulo 2, verso 20, perdónenme usted, Filipenses 2:24 dice: y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Sabe que el apóstol Pablo regresó a la ciudad de Éfeso? Ahí descubrió que durante su ausencia, Éfeso se había convertido en el ojo del huracán de falsas enseñanzas. Triste cumplimiento de lo que él había predicho a los ancianos de Éfeso. En Hechos, capítulo 20, del 29 al 30, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Saben una cosa? El apóstol Pablo probablemente lidió con los líderes de la herejía personalmente, pero pronto vio necesario partir rumbo a Macedonia. Entonces dejó a Timoteo a cargo
de los asuntos de la iglesia, ¿sí? Dejó a cargo de los asuntos de la iglesia de Éfeso como su representante personal. Él sabía que la tarea que tenía Timoteo sería difícil de llevar a cabo, por lo que esperaba que esta carta pudiera equiparlo y animarlo para la tarea. Me gusta un comentario que decía White: el uso de este título oficial es una indicación de que las epístolas pastorales no eran solamente cartas personales, sino que también estaban destinadas para ser leídas a las iglesias que estaban a cargo de Timoteo. En esa época en particular, el título Salvador era utilizada para adorar al emperador romano. La gente llamaba y era forzada a llamar a Nerón Salvador. ¿Sabe que el apóstol Pablo hizo la identidad del verdadero Salvador bastante clara? White comenta acerca de por mandato de Dios. Aquí cabe resaltar que el mandato proviene de igual manera de Dios y de Jesucristo. Entonces, este lenguaje difícilmente podría haber sido utilizado si el apóstol Pablo concibiera a Jesús solo como un ser creado. Verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo y de Cristo Jesús nuestro Señor. El apóstol Pablo podía considerar a Timoteo un verdadero hijo en la fe, porque probablemente él fue quien guió a Timoteo y a su mamá al Señor en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahí mismo en Hechos, capítulo 14, del 8 al 20, dice lo siguiente: y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pedro, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento, de alegrías
y de alegría en nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Timoteo residía en Listra, una ciudad en la provincia de Galacia. Usted lo puede leer en el capítulo 16, verso del 1 al 3. Era un hijo de un padre griego y una madre judía llamada Eunice, pero desde su juventud fue instruido a las escrituras por su madre y su abuela. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, capítulo 3, verso 15, eso los vamos a estar tocando en otras reuniones. Y él dice en el texto clave: gracia, misericordia y paz. ¿Sabe que este es un saludo típico del apóstol Pablo en sus cartas a las congregaciones? Aquí también lo aplica a personas. Dios da su gracia, su misericordia y paz, no solo a las iglesias, sino también a las personas que componen a las iglesias. ¿Sabe que? Perdón. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando el apóstol Pablo escribió a las iglesias, solo las saludó con gracia y paz. A Timoteo y Tito les agregó misericordia al saludo. No solo gracia y paz, como cuando se dirigía a los demás. Cuando oramos por los ministros, debemos interceder más seriamente y con fervor por ellos ante Dios. Estos tres se mencionan juntos solo en las epístolas de Timoteo y Tito. Capítulo 1, del 3 al 4, dice: como te rogué para que quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aunque Timoteo tenía una tarea difícil, el apóstol Pablo quería que permaneciera en Éfeso y continuara con la obra. El apóstol Pablo le rogó esto a Timoteo cuando el apóstol lo dejó en Éfeso. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que permaneciera en Éfeso, porque parecía que quería darse por vencido y huir. ¿Sabe que todos en el ministerio tienen que lidiar con esto algunas veces? Para algunos es una aflicción constante. Probablemente había presión tanto interna como externa para que se fuera, para que se alejara. ¿Sabe una cosa? Dios dejará que
pasemos por situaciones difíciles. Amados, debemos preparar nuestras mentes para afrontar el desafío. Seguramente nos daremos por vencidos. Hace muchos años un famoso explorador del Ártico puso este anuncio en un periódico de Inglaterra diciendo: se solicitan hombres para un viaje peligroso, sueldos bajos, frío intenso, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Sabe que el apóstol Pablo dejó a Timoteo una tarea importante por hacer? Haciendo aún más importante que él permaneciera en Éfeso. El trabajo era asegurarse de que en Éfeso se enseñase la doctrina correcta. Y aquí es donde viene. No enseñen diferente doctrina. ¿Sabe que el apóstol Pablo dejó a los cristianos de Éfeso con un determinado conjunto de enseñanzas, las cuales él había recibido de parte de Jesús? Y del Antiguo Testamento. Él se preocupaba porque Timoteo hiciera todo lo posible por asegurarse de que los efesios continuaran en esa doctrina. El apóstol Pablo hizo esto porque la doctrina es de vital importancia para Dios. Hoy lo que uno cree, eso es su doctrina. Tiene muy poca importancia para la mayoría de la gente. El espíritu de la era moderna también ha influenciado fuertemente a los cristianos. Vivimos en una época donde la pregunta de Pilato fue: ¿qué es la verdad? Juan 18:38, hoy es contestada como lo que sea que signifique para ti. Pero la verdad es importante para Dios. Así que debería ser importante para nosotros. Pastor, si se nos llega a caer la transmisión, nos volvemos a conectar de nuevo. Me está indicando que tengo 14 minutos. Sí, exacto. Volvemos a hacer otra. Ok. Si se nos cae la llamada, nos volvemos a conectar. Entonces, la preocupación principal del apóstol Pablo no era que él mismo, Timoteo, empezara a enseñar una doctrina equivocada. Su preocupación era que Timoteo permitiera a otros difundir estas otras doctrinas. Timoteo tenía que mantenerse firme contra estas personas difíciles y mandarles que no enseñen diferente doctrina. No es de extrañarse que sintiera con ganas de dejar Éfeso. En el griego antiguo, mandar es un término militar. Significa dar órdenes específicas de un oficial al mando. Timoteo no iba a presentar la opción de la doctrina correcta a algunos en Éfeso. Él iba a mandar como un oficial militar. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables.
Parece que el gran peligro de estas enseñanzas, fábulas y genealogías interminables, era que eran distracciones absurdas. Timoteo tenía que permanecer en Éfeso para que pudiera mandar a otros que ignoraran estas especulaciones y distracciones absurdas. No era que hubiese una teología anti-Jesús muy elaborada creciendo en Éfeso. Era más que ellos tendían a perderse por enfocarse en las cosas equivocadas. El apóstol Pablo quería prevenir la corrupción que se genera cuando la gente le da importancia a las fábulas y genealogías interminables en vez de la doctrina. ¿Sabe que las distracciones absurdas también son peligrosas? Porque toman el lugar de la edificación de Dios, que es por fe. Tal vez las genealogías interminables tenían algo que ver con las teorías de tipo gnóstico de las emanaciones de Dios. Tal vez estaban relacionados con el tipo de legalismo judío que buscaba la justicia a través de la virtud de su ascendencia. O tal vez estaba pensando en los sistemas doctrinales basados en la lectura del Antiguo Testamento. Se han descubierto antiguos escritos judíos que ahondan en las más complejas genealogías, conectándolas con atrevidas especulaciones sobre misterios espirituales. Un interés obsesivo en este tipo de cosas desplazará la edificación de Dios, que es por fe. Acarrean disputas más bien que edificación de Dios. ¿Sabe que el fruto final de estas distracciones hechas por el hombre es evidente? Aunque pueden ser fascinantes y populares a corto plazo, a la larga no edifican al cuerpo de Cristo en la fe. Dice Clark, discursos que no aprovechan para nada, demasiadas palabras y poco sentido. Y este sentido porque él no vale la pena los dolores de oído. O sea, no quieren escuchar. Y dice, versos 5 al 7, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron. En otras palabras, se alejaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sabe? El propósito de la ley se encuentra en la obra interna que realiza en el corazón, y no solamente en el cumplimiento externo. Si lo entendemos esto, es fácil convertirse en legalistas superficiales que solo se preocupan en cómo se ven las cosas en el exterior. Esto sugiere la idea de que el problema en Éfeso venía con líneas legalistas de tipo judío. ¿Sabe por qué? Porque ellos malinterpretaron el mandamiento y la ley de Dios. Si el pasar tiempo en la palabra de Dios, en la oración, no está produciendo amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia o fe sincera en nosotros, algo está mal. El legalismo puede hacernos pervertir la palabra de Dios, de tal forma
que en vez de demostrar amor, somos duros, somos críticos, en vez de tener una buena conciencia, siempre nos sentimos condenados porque nunca sabemos que nunca daremos la talla. Y en vez de fe sincera, nosotros prácticamente confiamos en nuestra propia capacidad para agradar a Dios. Van a palabrería. Esto probablemente tenga en mente especulaciones vanas acerca de las escrituras, las cuales pueden tener valor analítico o para entretenimiento, pero nunca fueron hechas para ser nuestra dieta espiritual, nuestro alimento espiritual. ¿Sabe? En la versión King James se traduce como vana palabrería. La idea viene de parloteo sin sentido, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. La gente problemática en Éfeso ni siquiera entendía las implicaciones de sus propias enseñanzas. Versos del 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irrelevantes y profanos, irreverentes, y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Sabemos la ley, que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El propósito, perdónenme ustedes, el propósito de la ley es mostrarnos nuestro pecado, no llevarnos a ser justificados. No fue hecha para el justo. Gálatas, capítulo 3, desde el verso 23, dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, sino para los transgresores y desobedientes. ¿Para qué? Para mostrarles su pecado. La idea no es que la ley no tiene nada que decir al justo, sino que habla específicamente a los impíos. En la frase, la ley no fue dada para el justo, Clark señala que la palabra utilizada como dada se refiere a la costumbre de escribir las leyes en tablas y colgarlas en lugares públicos al alcance de toda persona para que puedan ser leídas por todos. Así todos verían contra quién estaba dirigida esa ley. En la mente del apóstol Pablo, sana doctrina y la conducta correcta están vitalmente conectadas, están pegadas. Estas acciones pecaminosas se oponen a la sana doctrina. Mucha gente va a condenar a cualquiera que tenga estándares, especialmente estándares altos, de ser un legalista.
Tener estándares y mantenerlos no nos convierte en legalistas, y la obediencia tampoco nos hace legalistas. Somos legalistas cuando pensamos que lo que hacemos es lo que nos hace estar bien delante de Dios. Y la implicación aquí es que en Éfeso la iglesia existía en medio de una cultura marcada para los pecados. Y ahí mencionados, y aquellos que enseñaban las falsas doctrinas permitían de alguna forma o promovían este estilo pecador de vivir. Y para lo que se oponga, para el apóstol Pablo, no era agradable mencionar a más de este grupo maldito, pero deja que la ley sea quien los maneje y les sea de obstáculo como bestias ingobernables. Perros, leones, leopardos, están encadenados y enjaulados para que no hagan ningún mal. Si nos podemos volver a conectar, se los agradecería mucho. Se me está acabando el minuto de llamada. Ahí está. Ok. Perfecto. Continuamos con lo que nos habíamos quedado. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, quiero resumir un poquito de lo que decía. Entonces, el entorno aparentemente para los transgresores y desobedientes, en la mente del apóstol Pablo, sana doctrina y la conducta correcta están vitalmente conectadas. Estas acciones se oponen a la sana doctrina. Mucha gente va a condenar a cualquiera que tenga estándares, especialmente estándares altos, de ser legalista. Tener estándares y mantenerlos no nos convierte en legalistas, y la obediencia tampoco nos hace legalistas. Somos legalistas cuando pensamos que lo que hacemos es lo que nos hace estar bien delante de Dios. La implicación aquí es que en Éfeso la iglesia existía en medio de una cultura marcada por los pecados ahí mencionados, y aquellos que enseñaban las falsas doctrinas permitían de alguna forma o promovían este estilo pecador de vivir. Y para lo que se oponga, ¿sabe que para el apóstol Pablo no era agradable mencionar este grupo, a más de este grupo maldito? Pero pero ¿sabe una cosa? Deja que la ley sea quien los maneje y les sea de obstáculo como bestias ingobernables. Perros, leones, leopardos, están encadenados y enjaulados para que no hagan ningún mal. Eso lo decía Clark. Entonces, el entorno aparentemente pecaminoso de Éfeso nos muestra otra de las razones por las que era importante
que Timoteo permaneciera en Éfeso. Él debía permanecer ahí porque era un lugar complicado para servir a Dios y para extender el reino. Él tenía que romper el suelo barbecho en vez de huir hacia un lugar más fácil para arar. A pesar de que la ley no trae justificación, el glorioso evangelio del Dios bendito, sí. Un evangelio que en las palabras del apóstol Pablo le fue encomendado. Él sentía, ¿sí? Él sentía la responsabilidad de preservar y proteger el evangelio. Verso del 12 al 14. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo fue confiado con el evangelio porque Jesús fortaleció al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le agradece a Dios, a Jesús, por ese fortalecimiento. ¿Sabe que el apóstol Pablo fue fortalecido para este ministerio? Porque fue tenido por fiel para el ministerio. La fidelidad hizo al apóstol Pablo utilizable para Dios. A menudo vemos a menudo vemos el servir cristiano como algo voluntario. Sin embargo, como cristianos, en lo que se refiere a Jesús y a la iglesia, no somos voluntarios, somos esclavos. Somos siervos de Jesús. Y la fidelidad, perdóneme usted, y la fidelidad es algo que se espera de tales servidores. Tú no tienes que ser inteligente para ser fiel. Tú tienes que ser talentoso o dotado. La fidelidad es totalmente inalcanzable, es totalmente alcanzable. Y cada uno de nosotros puede ser fiel en el ámbito que Dios nos ha puesto. Mucha gente se espera para ser fiel. Nos decimos a nosotros mismos, yo seré fiel cuando me encuentre en tal y tal posición. Esas son patrañas. Debemos ser fieles justo donde estamos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fidelidad se demuestra en las cosas pequeñas. Poniéndome en el ministerio. Ministerio simplemente significa servicio. En el lenguaje original del Nuevo Testamento no había nada elevado o espiritual acerca de esa palabra. Solo significaba trabajar duro y servir. Sin embargo, para este ex blasfemador y perseguidor del pueblo de Dios, este era un gran honor. Spurgeon decía, después de que el apóstol Pablo fue salvado, se convirtió en un santo destacado. El Señor no le asignó un lugar de segunda clase en la iglesia. Él había sido el principal de los pecadores. Pero sin embargo, su Señor no dijo, yo te salvé, pero siempre recordaré tu maldad,
para tu desventaja. No así. ¿Sabe una cosa? Él le contó por fiel, poniéndolo en el ministerio y en el apostolado, para que no fuera considerado inferior detrás de los más importantes de los apóstoles. Amado, no hay razón por la que, si usted ha ido muy lejos en el pecado, no deba llegar igualmente lejos en utilidad. El pasado del apóstol Pablo no lo descalificaba para servir a Dios. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes. ¿Para qué? Para cubrir su pasado. Nosotros nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizados por Dios. Con estas palabras, el apóstol Pablo le dio a Timoteo otra razón para permanecer en Éfeso. Es probable que Timoteo quisiera dejar Éfeso y su ministerio ahí porque se sentía indigno, porque se sentía incapaz para la obra. Estas palabras del apóstol Pablo restablecieron la confianza de Timoteo. Si hay alguien que no deba ser digno de ser tomado en cuenta, ese debo ser yo. Sin embargo, Dios encontró la manera de usarme y Él te usará a ti también mientras permaneces en Éfeso. La ignorancia y la incredulidad nunca nos excusan de nuestro pecado. Pero sí invitan a la misericordia de Dios, porque el pecado cometido en ignorancia e incredulidad nos hace menos culpables que el creyente que peca conscientemente. Ahora, sin embargo, no fue la ignorancia del apóstol Pablo lo que lo salvó. Fue la abundante gracia de Dios, un favor inmerecido de Dios. Verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe que esta frase introduce una inusual declaración de gran importancia? El apóstol Pablo usó esta frase 5 veces, todas en las epístolas pastorales. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, no a aquellos que viven bajo la ilusión de su propia justicia. Son los enfermos los que tienen necesidad del médico. Desde que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, este es el primer requisito necesario para ser un hijo de Dios. Ser un pecador. Los pecadores no son descalificados para venir a Dios, porque Jesús vino a salvarlos. También podemos ver el gran peligro de sacar los términos pecado y pecador de nuestro vocabulario. Muchos predicadores hacen esto hoy en día porque no quieren ofender a nadie desde el púlpito.
Pero si Jesús vino a salvar a los pecadores, no deberíamos identificar quiénes son esos pecadores. ¿De qué otra forma vendrán a salvación? Con esto quiero terminar y quiero dejarlo para la otra parte. Permítame orar. Señor, cuán importante es, Padre, a través de este mensaje, Señor, saber ese propósito del mandamiento. Señor, a veces Gracias, Jesús. Mico. ¿Me escuchan? Señor, el propósito de este mandamiento, Señor, es que sigamos obedeciendo tu palabra. Señor, el propósito de esta ley se encuentra en la obra interna que se realiza en el corazón, no solamente en el cumplimiento. Si no entendemos esto, Señor, a veces es fácil convertirnos en legalistas superficiales, que nos preocupamos nada más en las cosas que vemos en el exterior. Señor, queremos, oh Dios bendito, pedirte perdón, pedirte, Señor, que nos ayudes a tener un corazón limpio. Padre, como dice tu palabra en el Salmo 51, Señor, como dice tu palabra en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni me quites, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gracias, Señor, porque, Padre, yo sé que a través de este mensaje tú hablaste a nuestro corazón, hablaste nuestra vida, Señor, y podemos comprender, Señor, que estamos luchando por fe. Padre, como dice tu palabra, Señor, en el libro de Hebreos, que sin fe es imposible agradarte a ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Señor, yo te pido, Padre, si hay alguna persona enferma, Señor, que tú le traigas sanidad completa. Señor, permítenos, Padre, poder, Señor, estar delante de tu presencia nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero escuchar, bueno, usted me indica, Pastor Brian,
Sí, si paso hay con los alguien señores. que quiera opinar algo, aportar, está en libertad, queremos escucharlo. Así Pastor que Marcelo Luis González, le escuchamos, pastor. gracias, Jesús. Santo eres. Prenda el micrófono, pastor. Lo tiene apagado. Ah, está. Ahí está. No, es que no me daba cuenta. Disculpa, estaba sin los anteojos y no. No, sí, estaba escuchando atentamente y sí, coincido en muchas cosas. Es más, hoy a la mañana cuando estuve haciendo mi devocional, ahora escuchando me ha confirmado alguna palabra, inclusive esta palabra de Salmo 51:10, que cuántas cosas tenemos que pedir al Señor, ¿no? Que transforme, que haga una transformación y que tengamos un arrepentimiento sincero de cómo somos y cómo nos presentamos día a día al Señor. Gracias, Jesús. Muchas veces creemos que tenemos la razón y que no nos equivocamos. Y en realidad es cuando más equivocados estamos. Que para mí, primeramente, lo tomo, ¿no? Es el saber que tenemos que venir con un espíritu eh, de arrepentimiento, venir verdaderamente arrepentidos al Señor pidiendo perdón y que el Señor haga la obra en nosotros y que nos haga cambiar y que tengamos una transformación. Y bueno, la transformación viene a través de la palabra. Si bien su palabra dice que en un principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el Espíritu se hizo verbo y el verbo se hizo carne. Entonces tenemos que recibir la palabra, analizarla, meditarla y reconocer en nosotros mismos que somos faltantes ante el Señor. Y es por eso que doy gracias porque día a día podemos estar aprendiendo y frente a nosotros tener un espejo. Y el espejo es lo primero que vemos a nosotros mismos y ver verdaderamente. Es eso. Y sí, está bien, es edificante y doy gracias a Dios por eso, amén. 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 ¿Saben? Cuando luchamos por la fe, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Lo dice el libro de Hebreos, perdón, Romanos, capítulo 10, verso 17. Y yo sé que a través de esto, yo sé que este mensaje, Dios habló a nuestro corazón y nos dejó instrucciones importantes en nuestra vida. Y yo sé que a través de este tiempo el Espíritu Santo va a ir hablando en nuestro corazón de una manera poderosa, de una manera tremenda.
¿Alguien más que quiera añadir comentario? Bendiciones, soy Trinidad. Bendiciones. Sí, coincido. Precisamente hace un rato en la otra reunión, sí, contaba partecita de que la responsabilidad que tomamos conociendo la palabra de Dios para que no sea que no venga otra enseñanza, que no vengan, dice su palabra que aunque viniere un ángel del cielo y nos predicara otro evangelio, el tal sea anatema, o sea, que sea maldito. Nosotros hemos conocido la palabra de Dios, hemos conocido a Cristo y como decía yo hace un rato, esta mañana le decía, Señor, yo no voy a predicar tu palabra, no voy a hablarle a nadie de ti, porque yo estoy pasando mal. Pero cuando yo me daba cuenta, estaba hablándole a la gente de Dios, de la palabra de Dios. Y yo me daba cuenta, entonces tapaba mi boca con la mano. ¿Pero por qué? Porque la responsabilidad que cae sobre cada uno de mantener el Evangelio, de mantener nuestra vida consagrada, conforme la palabra de Dios, como el apóstol le decía a Timoteo, te encargo, o le encargaba eso. Y a nosotros también nos es encargado. Firme. Decía que nadie tome por poco tu juventud, sino que sé ejemplo. Y eso tenemos que ser. Gracias, gracias, gracias. Fue de edificación. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano pastor. Dios los bendiga muchísimo. Y bueno, veo a nuestra hermana Romina, Adrián, bueno, pastor Marcelo. Dios los bendiga a todos por igual, ¿sí? Y añada mucha paz. Amén. Bendiciones. Amén. Igualmente. ¿Alguien más? ¿Quién más está? Hermano Adrián, la hermana Romina. Hermano Adrián. A ver si se escucha. Ahí está. ¿Qué tal? Hola, bendiciones, Bendición. siervo. Bendiciones, los saludo con la paz del Señor. Que Dios me lo bendiga mucho. Amén, a cada uno de los que está aquí también conectado. Y la verdad que es lindo, amén, cuando usted imparte el conocimiento, amén, de Dios y lo vemos reflejado, ¿no? En la sabiduría, ¿no? Que viene de parte del cielo. Es lindo adiestrar, ¿no? A los soldados, enseñarle, nosotros somos todos soldados, ministros, y es lindo recibir de un siervo como usted, amén, la palabra de Dios, y es de mucha edificación para nosotros, para nuestro ministerio, así que lo aliento a que siga adelante, amén, con todo esto, y es lindo, es grato, muy agradecido por bueno, compartir, por haberlo conocido, amén. Así que me alegra mucho de conocerlo y bueno, de recibir sus palabras. Y todo lo que dijo, bueno, es de mucha edificación, porque a veces vemos siervos que predican y es como que también se van de lo que es bíblico, ¿no? Lo hemos visto por gente que invita a otros siervos donde uno ve que están errados en la palabra. Es tremendo. Con mi hermano Brian la otra vez hablábamos de un siervo que es apóstol y predicaba en una iglesia que es de una pastora, ¿no? Conocida nuestra y errado completamente de la palabra.
nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que un siervo de Dios, no sé con cuántos años de evangelio, calculo más de 20 seguro, ¿no? Un hombre grande ya, y predicando totalmente errado de la palabra, ¿no? Con ejemplos, la verdad que una locura y yo soy una persona joven, me da como lástima, ¿no? Esta persona, que siendo un apóstol que esté dando la palabra errada, ¿no? Y bueno, debemos orar por esa gente y tratar de ayudar, ¿no? Porque hay siervos que están así errados por no tener estudios bíblicos, son los mismos siervos tener esta unidad de conectarse y dar palabra edificante, ¿no? Que sirva para los ministros, para los siervos, así como uno está ministrando en una iglesia, evangelizando, pastoreando, lo que sea, ¿no? Sirve para edificar nuestra sabiduría, abrir el entendimiento, porque hay gente que está muy cerrada, ¿no? Se queda quizás con lo poco que sabe y predica eso y a veces son ignorantes, ¿no? Y predican cualquier cosa, así que debemos orar por estos siervos que Dios les abra el entendimiento también. Bueno, llevar las herramientas, es lindo hacer estudios bíblicos así. Mi padre, el apóstol Carlos Oroño, él siempre fue un maestro de la palabra, donde a nosotros nos edificó mucho, siempre nos llevó desde chicos. Yo creo que, no sé, tendría 15 años y ya me llevaba a un instituto bíblico a aprender, así que eh, es lindo eso, ¿no? Recordar esas cosas lindas donde los siervos instan a que uno aprenda la palabra de Dios y la aprenda bien, ¿no? No con conceptos errados. Hay siervos que a veces no, como que dicen que no, que uno no tiene que estudiar, pero sí, uno se tiene que preparar. Si uno va a la guerra, tiene que estar preparado, ¿no? Así que es lindo todo esto y bueno, gracias a Dios que pudimos estar presentes y bueno, vamos a estar los jueves, amén. Que Dios lo bendiga mucho, siervo. Igualmente, igualmente, usted tocó un punto muy importante. Un soldado tiene que estar listo y armado. Amén. Pero lo más importante de todo esto es tanto llevar este escudo. ¿Y sabe por qué? Yo les digo, este es un manual de instrucciones, donde aquí vienen respuestas para nuestra petición, para nuestra oración. Y me alegro mucho de escuchar ese testimonio de cómo el Señor los ha llevado de gloria en gloria, de victoria en victoria y de poder en poder. La verdad que cuando nos unimos en oración, no se lo he dicho al pastor Brian, pero se lo comento esta noche. Desde que me empecé a unir con ustedes en el vallado de oración, wow, hemos tenido, ¿verdad, pastor? Hemos tenido tiempos tremendos en donde hay un peso de gloria que está descendiendo cuando
estamos en oración. Y la Tremendo. verdad que es un privilegio para mí el poder pertenecer y el poder estar con ustedes en este proyecto. Vallado de Oración. Bendigo sus vidas, bendigo su ministerio. Y créanme que he visto la reunión en línea, pastor. ¡Ah, qué tremenda! ¡Wow! Dios bendiga a Argentina. Amén. Dios bendiga sus vidas. Hermano Adrián, Dios bendiga su vida. Pastor Amén. Marcelo, Dios bendiga su vida, su ministerio. Yo sé que dice la palabra del Señor que somos que somos varones esforzados y valientes. Gracias, Jesús. Permítanme orar por cada uno de ustedes. Amén, amén, ¿De amén. dónde están? Gracias, Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, Gracias, Jesús. Gracias, Padre Santo. tu palabra ha sido hablada. Oh, Jesús. Señor Jesús, gracias. Mi Dios, porque esto estaba en tu agenda, estaba en tu tiempo, el poder traer este estudio bíblico, el escuchar ese gran testimonio. Señor, de tus siervos, de tus hijos, que son amados. Padre, yo declaro sobre ellos el Salmo 1, que son como árboles plantados junto a corrientes de ríos, que su hoja no cae, y que todo lo que ellos hagan prosperará. En el nombre de Jesús, yo bendigo al pastor Marcelo, bendigo su ministerio, bendigo su iglesia. En el nombre de Jesús bendigo a su familia. Padre, síguelo usando, Señor, en una manera poderosa. Señor, para que Él siga llevando tu mensaje de salvación al mundo entero. Por el pastor Brian, gracias, Señor, porque, Padre, tú lo estás usando en una manera poderosa. Mira, Señor, todas las puertas que le estás abriendo. Mira todas las puertas, Señor, de bendición que le estás abriendo en Argentina. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te pido, Señor, desde esta noche, aunque para ellos es de madrugada, está iniciando una nueva bendición para ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo oro por ellos, oro por toda la familia Oroño, por las generaciones
por por sus hijos, por las generaciones, Señor, a los cuales, Padre, tú estás usando en una manera poderosísima en Argentina. Gracias, Jesús, porque a través de ellos, Señor, a través del testimonio de ellos, a través de ese legado que les dejó, Señor, uh, el pastor Carlos, ¿verdad? Sí. Pastor Carlos. Mira, Señor, el fruto de bendición que están haciendo. Mi Dios, en el nombre de Jesús, ese legado del pastor Carlos, ellos lo están teniendo en bendición. Ellos siembran y ven fruto. Vuelven a sembrar otra semilla y hay más fruto. Ellos, Señor, a través del testimonio del pastor Carlos, Señor, están expandiendo tu palabra. Gracias. A todos los lugares donde ellos van. Señor, yo te pido desde esta noche, es madrugada para ellos, les abras las ventanas de los cielos, derrames de tu unción preciosa sobre ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú los has establecido, Señor, en Argentina con un solo propósito: de expandir el mensaje de salvación al mundo entero. Argentina será para Cristo. Gracias, Señor, porque, Padre, tú los estás bendiciendo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo los declaro bendecidos. Yo los declaro bendecidos en diferentes maneras, proféticas, espirituales. Señor, yo te agradezco, mi Dios, por sus vidas, por ese gran grupo de vallado de oración que han iniciado. Yo te pido, Señor, que sigas bendiciéndoles en una manera poderosa, que tú seas con ellos, que tú los guardes, que tú los cuides, que tú abras las ventanas de los cielos y derrames de una unción poderosísima sobre sus vidas. Gracias, Dios, porque ellos son tus hijos amados. Gracias. Y yo declaro sobre ellos y sello sobre sus vidas la palabra de Isaías 54, 17, que ningún arma forjada contra ellos se va a levantar y va a prosperar en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sobre ellos el Salmo 46, versos 7 y 11. Su refugio es el Dios de Jacob. Su baluarte
es el Dios de Jacob. Gracias, Señor. Que el bien y la misericordia les sigan todos los días de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, damos gracias. Dios. Amén y amén. Sigan adelante. Sigan adelante con el legado que el pastor Carlos les dejó. Sigan adelante, varones esforzados y valientes. Pastor Brian, te dejo el tiempo. Bueno, agradecemos a Dios por este tiempo y la verdad que nos quedó chico el primer meeting, tuvimos que hacer otro, pero bueno, una bendición. Pensábamos que en 1 hora nos iba a alcanzar o 45 minutos, pero bueno, se puso lindo. Así que agradecemos a Dios por este tiempo. Sí, acá son las 00:38, casi la 1 de la mañana de este nuevo día y una bendición, la verdad que contentos. Así que bueno, nos despedimos hasta con el estudio hasta el jueves que viene. Vamos a estar preparando y Dios va a sumar más gente, así que la verdad que hay mucha gente que vamos a ir invitando para que puedan estar y que bueno, que sea una bendición y que esto sea como el vallado, ¿no? Que cada día se vayan sumando también, así que va a ser especial, ¿no? Así que una bendición que hayan podido estar en este primer estudio y que sea el principio de muchos más y que Dios nos pueda bendecir. Así que lo vamos a subir a YouTube dentro de un ratito y bueno, lo vamos a compartir y vamos a difundir para que se sigan añadiendo. Yo creo que va a ser una bendición y está para volverlo a escuchar y volverlo a compartir y leerlo, o sea, entenderlo más en profundidad el estudio. Está muy bueno, así que una bendición. Bueno, gracias por haber compartido. Descansen, aquellos que puedan Nos despedimos descansar. con la oración, con la bendición sacerdotal. Amén, también. Perfecto, pastor. Santo. Todo lo que se pueda usar de bendición, nosotros lo usamos en las reuniones, todo, y bueno, en el vallado también, así que una bendición. Así que bueno, ponemos nuestras manos y léala, siervo. Nos vamos a despedir con la bendición sacerdotal. Amén. Pongamos nuestras manos para recibir la bendición Amén. sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias, Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. Yo sé que para ustedes es viernes allá y yo aquí entreteniéndolos un tiempo. Pero gracias, Jesús. mañana hay que despertarnos temprano para orar. 6 de la mañana en Argentina. No, ¿sí va? Sí. 6 Amén. de la mañana en Argentina. De 6 a 8:30. Quito, 8:30. Hoy estuve por ahí un ratito, pero mi teléfono me sacaba. Así que Bueno. no pude estar con ustedes por ahí. Que Dios los bendiga. Bueno, que Dios bendiciones. Los guarde. Saludos a todos. Nos vemos. Abrazos para todos. Amén. Bendiciones. Hasta luego.